parecidas. Todos los días también nosotros nos enfrentamos a otra clase de gandallas. Argob TV presenta Un gandalla es aquel que antes de pensar en los demás, en lo público, piensa primero en sí mismo, ¿no? Es cómo obtengo beneficio yo personal en detrimento de la sociedad, en detrimento de la comunidad. Ese es un gandalla, es un egoísta. Es alguien que solamente piensa en sí mismo y no piensa en los demás. ¿Crees que los mexicanos somos gandallas por naturaleza? No todos, el que generaliza siempre miente, pero una gran mayoría sí antepone siempre su interés personal y familiar antes que el bien común. Somos una sociedad muy familiar, pero poco comunitaria, ¿no? Nos rompemos la madre cuando le pegan al primo, al abuelo, al hermano, pero la esfera de ver por los demás no pasa de la esfera familiar, ¿no? No vemos por la comunidad, ¿no? Contrario a lo que ocurre en países de primer mundo que son poco familiares y muy comunitarios, ¿no? Sí. Hay un acuerdo con los líderes que firmaron con la jefa nacional que iban a evitar meter cosas ilegales y habían empeñado su palabra. Bueno, City Manager es una figura inventada en los países sajones, en donde hace ya más de 100 años entendieron que la política entendida como servicio a los demás, tiene dos facetas. Una faceta totalmente científica, te diría una faceta donde no caben los sentimientos y es un asunto frío. Por ejemplo, tapar un bache, reparar una lámpara de una calle, cosas que no requieren consultarse, se tienen que hacer, ¿no? Sí. Y luego hay otra parte de la política que tiene que ver con el diálogo, con la concertación, con la relación entre seres humanos, con la comunicación política. Entonces hay una parte de la política que es ciencia y una parte de la política que es arte. Y en esos países entendieron que una persona es muy difícil que tenga esas dos cualidades, que sea científico y artista, ¿no? Por lo general, el que es muy empático con las personas no es ordenado, y el que es ordenado no es empático. Entonces, en estos países sajones decidieron dividir la función en un mayor o alcalde y en un city manager o administrador de la ciudad, y así repartieron la chamba entre esas dos figuras. Aquí en México, el presidente municipal o el jefe delegacional hace las dos cosas, es el encargado del orden, de la administración de los servicios públicos, pero también lleva la relación con los vecinos, con la prensa, y por eso somos unos países desordenados, porque por lo general los que terminan ganando las elecciones, que son los empáticos, son un desmadre a la hora de gobernar, ¿no? Entonces en Miguel Hidalgo trajimos esta figura por primera vez en la Ciudad de México, de City Manager, justamente para que tuviéramos dos cabezas en la delegación, una que se encargara de la parte artística de la política, la delegada, y otro que se encargara de la parte científica de la política, los servicios urbanos, el City Manager. Así es como nace la idea. Oficial, buenos días, por favor, deme su número de oficial y su placa, por favor, es el 88. Nada más no me estés grabando. 900. Nada más no me estés grabando. ¿Lo puedo grabar? No me estés grabando. Por favor. Por eso, me grabas y yo te presento al Presénteme, Ministerio por favor, Público. de una vez. ¿Sale? Presénteme nada una más vez. te voy a decir, estás obstruyendo mis labores, ¿sale? Ok. ¿Sale? ¿Me lleva usted al Ministerio Público una vez? Así es. Bueno, vamos a subir, suave, la patrulla. Súbete a tu camioneta. Vale, vamos al Ministerio Súbete a Público. tu camioneta. No, cualquier restricción es coartar la libertad de expresión, ¿no? Yo soy de la idea que tiene que ser canales abiertos y que se transparente lo más posible de la gestión pública. Y bueno, pues sí, ya que quepa la prudencia de cada cabeza, qué subir y qué no subir, ¿no? Es igual que pasa con la vida privada, pues hay límites y esos límites los tiene que poner uno mismo. Sí. No puede haber restricción. Habrá gente que quiere exhibir todo en las redes sociales, pues es muy su asunto, y hay gente que sí toma precauciones y cosas, pero es un asunto muy personal. No se debe coartar la libertad de expresión, al contrario, se debe de abrir mucho más, ¿no? ¿Por qué circulan sin placa, usted sabe? ¿Por qué circulan sin placa las camionetas del Estado Mayor Presidencial? Si trae placa, ¿Eh? porque si las trae. ¿No traen placas? Ahorita las acabamos de grabar. ¿Dónde está? Se acaban de ir las dos camionetas negras. Está aquí, ¿es usted agente del Estado Mayor Presidencial? No, señor. ¿No? ¿Y por qué tiene un PIN ¿Y qué tiene el PIN? del Estado Mayor Presidencial? Bueno, al final de cuentas, la autoridad, además de tener una responsabilidad pública,
también tiene una responsabilidad comunitaria, es ejemplo, es un poco como el padre, el profesor, son figuras visibles en la sociedad. Y si el presidente es corrupto, pues manda un mensaje de corrupción, no solamente a toda la estructura de gobierno, dicen, pues si el jefe roba, ¿por qué no voy a robar yo? Sino también es un pésimo ejemplo para los niños y para el resto de la sociedad. Entonces, al final de cuentas, hay ciertas figuras en la sociedad que deben ser muy íntegras en su quehacer, ¿no? Tienen que ser talibanes de la pulcritud. ¿Por qué? Porque son ejemplo y son figuras visibles. Entonces, pues todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, todo el mundo tenemos derecho a cometer errores, todo el mundo tenemos derecho a cometer alguna falta y pagar una multa. Pero en especial los profesores, los gobernantes y los padres de familia tienen que ser muy cuidadosos porque son ejemplo para sus hijos. Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros somos Poder AG Jalisco. Nos encontramos en la Glorieta Chapalita, aquí en Zapopan. Claro, ya vi unos videos el fin de semana en Periscope de una cuenta que se llama Poder Antigandaya Jalisco. Están trabajando en Guadalajara ya unos chavos con los mismos fundamentos legales, con el Código Civil de Jalisco y los bienes mostrencos y los bandos municipales. Están trabajando, ya me invitaron, los voy a ir a ver pronto estos muchachos a trabajar con ellos un día o dos allá a Guadalajara, Jalisco, Zapopan, zona metropolitana. ZKB tienen estrobos de policía y no pueden. ¡Súbete, hijo de! ¡Súbete! ¡Súbete! Manéjenlo bien. Sí, bueno, es un sentimiento humano y el hecho de sentir miedo significa que estás vivo. El día que alguna persona deje de sentir miedo quiere decir que está ya muerto por dentro. Desde luego es parte de las cosas que sentimos. A veces siento enojo, rabia, tristeza cuando ocurren cosas, también felicidad en muchas ocasiones. Pero bueno, pues nada fuera de lo normal, ¿no? ¿Has encontrado buenos amigos? Extraordinarios amigos. Fíjate que yo había perdido un poco la esperanza en la sociedad y pensé que la mayoría es gandalla, pero dudaba encontrar gente buena y gente dispuesta a aportar tiempo, aportar recursos personales, dedicarse a ayudar a los demás. Y me he encontrado gratísimas sorpresas y buenos amigos que estoy empezando a formar, amistades que hace mucho no sentí ese vínculo de unión con personas que comparten principios y valores personales, ¿no? Sí, de todos se han sumado. Es increíble porque no tiene que ver ya con nivel socioeconómico, con frontera geográfica, con edades, y llegan desde chavillos de 18 años hasta abuelitos a jalar botes, ¿no? Y de todos lados, de colonias populares, de colonias residenciales, y está padrísimo que seamos muchísimas personas las que pensamos que podemos vivir en orden, respetando reglas del juego claras, y que todas estas personas ya salieron de su casa, salieron de su apatía personal, salieron de su soledad, y estamos empezando a armar grupo, bola, para poder juntos llevar a cabo esta idea de vivir en un estado en una ciudad donde prevalezcan las leyes, ¿no? Hace un momento te encontraste con una situación difícil, con un accidente. Incluso... Sí, un muchacho lo atropellaron. Lo primero que hice fue ir al punto porque las ambulancias tardan, y después a las mamás y a las abuelas les da por hacer tonterías con los accidentados de tratarlos de levantar y darles un pedazo de pan para que se les pase el susto y los mueven, ¿no? Entonces yo trabajé muchos años en una farmacéutica, tuve contactos con doctores y tengo algunas nociones de medicina. Entonces lo primero que hice fue llegar al punto para asegurarme que al muchacho no lo inmovilizaran,
y tratar de identificar algunos puntos donde él tuviera algún tipo de dolor para cuando llegaran los paramédicos poderles informar rápido de un breve resumen. Por suerte no fue nada grave, no traía ninguna extremidad visiblemente fracturada, no le dolía nada más que el propio golpe en un costado del cuerpo y algunos raspones, por suerte, ¿no? ¡Ratas! Ahí va el de las 200 películas. Te vale madre, güey. De mí no te vas a burlar, pendejo. No te vas a burlar. No ha habido realmente una complicada. Al final de cuentas ha habido pues, desde chicanadas de la propia autoridad hasta violencia callejera, pero nada que se salga de control, ¿no? Al final de cuentas, con la ley en la mano y con mesura se pueden resolver muchos de los problemas. Y a la fecha, pues por fortuna no ha habido nada complicado, nada serio de qué preocuparnos, ¿no? Claro, sí tengo ideales firmes, convicciones muy claras. Y bueno, pues desde chavo he estado luchando por lo que creo y eso es al final de cuentas lo que me apasiona. Yo creo que cualquier persona tiene que tener ideales, no solamente en lo personal, sino en lo social, ¿no? ¿Qué tipo de sociedad anhelamos? ¿Qué tipo de comunidad queremos construir? Y yo soy de la idea que las cosas pues no ocurren solas, uno tiene que formar parte de ese cambio, tiene que meter las manos para que las cosas ocurran. Y pues siempre he sido una persona que le gusta hacer cosas, no solamente decir qué hacer o pregonar qué es lo que debía pasar, sino hacerlo, ¿no? Meterse y ponerse a chambear, ¿no? ¿Qué planes tienes a futuro? Pues muy poco ambiciosos. Recoger cachivaches en toda la Ciudad de México y acabar con todas las calles, ¿no? Es algo titánico, pero a la vez poco ambicioso, ¿no? Es un asunto muy elemental. ¿Volverías a la política? Esto es política, fíjate, hay una confusión sobre el término de política. Sí. La gente piensa que la política es el servicio público, sí, que para hacer política tienes que cobrar en el gobierno. Y política es el político es el que se preocupa por los otros, el que hace política es el que se ocupa de los demás, ¿no? Política, la palabra polis del griego, es sinónimo de ciudadano, de los romanos civitas, ¿no? La civita romana y la polis griega, ciudadano y político, son sinónimos. Entonces un buen político o buen ciudadano es el que hace cosas por los demás, cobre o no cobre en el gobierno. Y yo estoy haciendo política. Esa es la política de calle, la política con una agenda muy clara de orden y legalidad. Y sigo en lo mismo, sigo en política, nada más que ahora no cobro, ¿no? En el gobierno. Hago política sin ser servidor público. ¿Ahora sale de tu bolsa? Casi siempre ha salido de mi bolsa todo. Yo soy empresario, no vivo de la política. Y en prácticamente todas las encomiendas en las que he estado, he gastado más dinero personal que el que he recibido, ¿no? Porque al final de cuentas me pongo a hacer cosas que simbran el sistema y me meto en problemas legales y tengo que contratar siempre abogados. Todos los abogados se llevan mi sueldo y un poquito más, ¿no? ¿Tienes algún personaje, ya sea de ficción o de la realidad, que sea como tu inspiración? Sí, yo creo que al final de cuentas me gusta lo público y meterse, y mi inspiración personal es Carlos Castillo Peraza. Él fue el que me invitó a trabajar y... ¿Estuviste en la Acción Nacional? Sí, yo milité en el PAN muchos años. Yo fui jefe delegacional del PAN en el año 2000, después renuncié cuando... El PAN cuando llegó al poder se pudrió y se volvió igual que los otros partidos. Pero en aquellas épocas en donde el PAN no gobernaba y era oposición, conocí a Carlos Castillo y él fue el que me invitó a participar en política. Y pues lo considero un maestro, una persona a la cual quise mucho y admiro con muchas ganas, ¿no? Esa es la persona de la política mexicana que más admiro. Ahí está la señora. Están todos los del PRD Iztapalapa aquí en una manifestación espontánea de la delegada. Sí. Miren, la señora se tapa la cara, ¿no? ¿Tuviste problemas con el PRD o algo Sí, así? tengo muchos problemas con el PRD. Con la corriente Foro Nuevo Democrático, porque estoy denunciando al diputado Romo por desvío de recursos en Miguel Hidalgo, y a raíz de esto pues se subió el presidente del PRD en el DF y las personas que me hostigan en la calle son perredistas, ¿no? Los que hacen estas
los que inventan estas mentiras que repiten 1000 veces, ¿no? Estas personas que se ponen a inventar cosas y las repiten hasta el cansancio, hasta que ellos mismos piensan que es verdad, ¿no? Estupideces que se tienen que tirar, ¿no? No solamente basta mi palabra contra la de ellos, sino tiene que haber de por medio un tribunal o algún tipo de juicio para que exista una verdad legal, ¿no? Y en eso estoy defendiéndome de muchas imputaciones falsas de parte de estos señores, pero bueno, pues es parte de la política electorera mexicana. Yo la conozco y la entiendo, y pues sé que tengo que aguantar vara. Tengo la piel de elefante, se me resbala fácil esas cosas. Es molesto, es cansado, pero pues hay que chambearle duro para demostrar que son los mentirosos. Sí, ha habido, por ejemplo, con la delegación Miguel Hidalgo, con la Benito Juárez, con la Gustavo Madero, con la delegación Coyoacán, ha habido muy buena colaboración, muy buena. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza, terrible, ¿no? O sea, digamos que las buenas son estas 4. Después ha habido unas que no ayudan pero no estorban, ¿no? Como Álvaro Obregón, Iztacalco, Coyoacán, ¿qué tal? Coyoacán, ¿no? Y las que francamente boicotean y estorban, como son Iztapalapa y Venustiano Carranza, ¿no? En esa sí ha sido de veras una verdadera lata estar trabajando con ellos, ¿no? ¿Para ellos se convierte como en un botín político que tienen que proteger, o qué es lo que está sucediendo ahí? Pues son delegaciones administradas por familias, ya llevan muchos años familias ahí al frente, entonces sienten que es su feudo, se sienten como señores feudales, y cualquiera que se meta en su territorio sin rendirles pleitesía o preguntarles, se sienten agraviados, ¿no? No entienden que ellos solamente son servidores públicos y tienen una responsabilidad de administrar los impuestos y brindar los servicios en su delegación, sino sienten que son dueños del territorio. Entonces cuando uno se mete a su delegación, que es nuestra delegación, se enchilan, se enojan y reaccionan como niños, ¿no? Es un poquito como la analogía de los niños cuando son muy pequeños, no saben compartir, ¿no? Y hacen berrinches y le pegan al otro niñito cuando le agarran su cochecito, ¿no? Ya cuando van a la escuela y empiezan a empezar a compartir, van madurando como personas. Igual en política, estos son unos niños de teta en el gobierno, no tienen idea de lo que es el servicio público, ni lo que son los bienes públicos, ni lo que es el espacio público, ¿no? Son auténticos niños ladrones, ¿no? Que están ahí mamando del erario. ¿Buscarías una candidatura para jefe de gobierno, por ejemplo? No, de ninguna forma. De ninguna forma, y por una razón sencilla. Lo que estamos haciendo es trascendente, es relevante en el sentido de construir ciudadanía, de hacer algo que tiene que trascender más allá de mi persona, o de que esté yo o que no esté. El día que yo ya no esté trabajando en esto, pues los vecinos que decidieron participar son los que se tienen que quedar con esta semilla o esta plantita ya germinada, cuidarla y crecerla, ¿no? Para que sean cada vez más los vecinos, ¿cómo se llama?, que se portan bien. Y si yo hiciera esto con un propósito electoral, todo lo demás se vendría abajo, porque al final de cuentas habría un propósito personal anteponiéndose al bien común. Entonces yo tengo que renunciar a todas mis aspiraciones personales para que esto trasciende, para que esto tenga verdaderamente éxito y permee, ¿no? ¿Este es tu proyecto ya? No es siempre ha sido mi proyecto, el construir un país mejor. Ese es mi proyecto de vida en lo social. Tengo otros en lo personal, otros en lo familiar, pero en lo social ese es mi proyecto que he tenido hace 30 años, ¿no? Bueno, no tantos, quizá unos 25 años, imagínate, ¿no? Y bueno, pues no siempre tiene que estar uno eternamente encabezando las cosas como caudillo, ¿no? Y de esto depende que no se politice en términos electorales, ¿no? Al final de cuentas hay muchos del PRD que no me creen que no me voy a postular, pero van a ver que tengo palabra y que esto se hace, que lo hago
genuinamente por construir ciudadanía y por empoderar al ciudadano bueno frente al gandaya, ¿no? Que el gandaya sienta que ahora sí tiene contrapeso. Gracias. Bien, Le pues, agradezco. un vecino que lleva a su perro con correa. A mí me da gusto que los que son buenos vecinos me saludan y los que son malos vecinos me mientan la madre. Muy bien. Yo lo que estás haciendo. Perfecto. Suerte. Sí, claro. Si no tuviera esperanza no estaría yo metido en esto, ¿no? La esperanza, a final de cuentas, es un momento de espera, ¿no? Es un momento en donde uno tiene que empezar a sembrar con la esperanza de que germine lo que uno está sembrando. Y sí, desde luego que tengo esperanza porque estoy sembrando con muchos otros mexicanos que están ayudando en esta tarea, y pues el que termina sembrando cosecha, y eso es lo que yo espero, y en eso fundo mis esperanzas, en que hay un país mucho mejor que el que me heredaron a mí mis padres, ¿no? Yo sí estoy convencido que la inacción, la apatía, la desidia de las autoridades y de la sociedad, pues ha sido la tierra fértil del México que no nos gusta, ¿no? Entonces pues sí tenemos que chambear y meter las manos al lodo para cambiar las cosas, y en eso andamos. Buenas noches, ¿no? Estamos aquí en el Paseo de la Reforma, hermoso Paseo de la Reforma, aquí frente a la Embajada de Estados Unidos.